Hoy nos toca la parte 2 del estudio 3, que se llama Jesucristo. Jesucristo. Ya recordamos lo que vimos la semana pasada, pero ahora vamos a continuar con el punto número 4. Y el punto número 4 son los ministerios de Cristo. Y podemos ver que uno de los ministerios del Señor Jesús fue profeta. En el Antiguo Testamento anunció Jesús que vendría como profeta a la tierra. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y en Cristo se cumplió esta profecía. Hechos capítulo 3, verso 22 y 24. Jesús se designa a sí mismo como profeta de Dios. Lucas capítulo 18, 33. Juan 8, 26 y 28. Y la tarea más importante fue la de interpretar los aspectos morales y espirituales de la ley. ¿Sí? Lucas 24, verso 27 y capítulo 44, verso 47. Y también dar a conocer el futuro de su pueblo y de la humanidad entera. Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Y podemos ver que una de las características del profeta es representar y hablar en nombre de Dios. Cristo como profeta nos reveló y dio a conocer la voluntad del Padre para con los hombres. Nos reveló la verdad por medio de sus obras, su predicación, la enseñanza y sobre todo con su propia vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El otro ministerio es sacerdote. Y podemos ver también en el Antiguo Testamento que se predijo que el Redentor vendría como sacerdote. Y lo podemos comprobar en Salmos capítulo 110, verso 4 y Zacarías capítulo 6, verso 13. Y el Nuevo Testamento vemos a Cristo es nuestro sumo sacerdote, representante e intercesor ante Dios. Hebreos capítulo 6, verso 20. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 8, verso 1 y primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 lo confirma. Él es rey. Y el otro ministerio. En el Antiguo Testamento se pronuncia la llegada del rey Mesías y lo confirma Isaías 9:7, Zacarías 9:9. Y esta profecía halló su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Él afirmó ser el rey. Juan capítulo 18, verso 36. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mateo capítulo 25, verso 31. Ahora, vamos a ver las obras de Cristo. Creo que lo primero está entendible. 3 ministerios del Señor Jesús. Ahora vamos a ver las obras de Cristo. Podemos ver la muerte expiatoria. Este es el punto 5. Jesús realizó muchas obras en la tierra, pero su obra por excelencia, que estremeció los cielos y la tierra, y todos la conocemos, fue sin duda la muerte, su muerte y sacrificio al entregar su vida a favor de la humanidad. Juan capítulo 1, verso 29. Y Pablo nos confirma en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a nuestro Dios. Y dentro de esta obra expiatoria están también incluidas su muerte, la resurrección y su ascensión. Escuchen bien, no solo murió por nosotros, sino que también sufrió por nosotros, vivió por y para nosotros. No solo debía resucitar de entre los muertos para nosotros, sino que debía ascender al cielo para interceder por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34. Podemos ver su sufrimiento y su crucifixión. Cristo, al asumir la naturaleza humana, experimentó el sufrimiento desde su nacimiento hasta ser crucificado. Isaías capítulo 53, verso 3 lo designa como el varón de dolores. Y podemos ver que los sufrimientos de Cristo fueron más intensos, más desgarradores. E inicia su agonía en el huerto del Getsemaní. Eso lo vimos en Semana Santa. Que llegó al clímax en el momento de su crucifixión. Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Y vemos la agonía, fue muy dura, fue cruel. Una lucha que describe la palabra de Dios, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Lucas capítulo 22, verso 44. Finalmente los sufrimientos del Redentor terminaron con su muerte. Sufrió y sintió el rechazo, la incomprensión de su pueblo, así como por el odio y la constante oposición de los religiosos de su época, por la ingratitud de aquellos que fueron sanados milagrosamente. Él fue herido, fue insultado, calumniado, azotado y despreciado. Soportó una soledad extrema aún en el momento de la crucifixión y muerte. Pero eso fue en esa época. Pero actualmente está siendo rechazado. A pesar de que Él ha sanado, ha hecho milagros. Hay muchos religiosos. La gente es ingrata. Hay muchos que han sido sanados, han tenido milagros, pero se olvidan de que el Señor Jesús los está esperando. Se olvidan que el Señor Jesús quiere tener una comunión personal con ellos. Hay siempre oposición, hay ingratitud de aquellos que han conocido y se han apartado, se han alejado. Y saben, fue azotado y nosotros seguimos haciendo lo mismo, despreciando. Y si nos damos cuenta, ese amor tan grande que, como lo describe el profeta Isaías capítulo 53, verso 3 al 11, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros fuimos curados. Pero la ingratitud de la gente, la ingratitud de aquellos que han tenido un milagro, una sanidad, han restaurado matrimonio, la vida, y tuvieron el milagro y se fueron. Como aquellos discípulos que buscaban nada más el pan y comer,
y buscaban al Señor Jesús por lo que les podía dar, no por lo que Él es. Y así está pasando hoy en la actualidad. Buscan el milagro, buscan al Señor Jesús por lo que les pueda hacer, mas no buscan al Dios de los milagros. Y aquí es donde tenemos que hacer conciencia. Jesús sufrió y murió en nuestro lugar, y esto debe despertar en nosotros esa inmensa gratitud y rendir nuestra vida en adoración y alabanza al autor y consumador de nuestra salvación. Porque esa alabanza debe ser siempre constante, en cualquier momento, ante cualquier circunstancia. Y podemos ver su muerte y sepultura. Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Nos muestra que la sepultura de Cristo es la prueba de su muerte. Mateo 27, 57 al 61. La permanencia de Cristo en la tumba fue parte de su humillación. Salmos capítulo 16, verso 10. Y Hechos capítulo 2, verso 27. Cristo con su muerte abrió el camino al acceso al Padre para todos los que creen, los que hemos creído, los que hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador exclusivamente. Él abrió ese camino para tener ese acceso al Padre sin ningún otro intermediario, solamente es a través de Cristo. Y vemos que en la resurrección de Cristo, el Nuevo Testamento nos da algunos detalles de este hecho. Podemos ver las primeras evidencias que esa tumba está vacía. Mateo 28, verso 6. Y Marcos capítulo 16, verso 6. Otra evidencia, su aparición después de la resurrección, por lo menos 10 veces a diferentes personas en distintos lugares. Lucas capítulo 24, verso 34. Mateo 28, 9 y verso 10. Juan 20, 11 al 17. Y Juan capítulo 26, verso 29 lo confirma. Y posteriormente, Él se le presentó a más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 16. Y por último, antes de que el Señor ascendiera, se le apareció a sus discípulos. Lucas 24, 50 al 52. Y Hechos 1, verso 3 al 8. Todas estas apariciones son fuertes evidencias históricas que Cristo se levantó de los muertos, demostrando así su origen divino y su inmensa superioridad sobre el poder de la muerte. Y lo podemos confirmar en Hechos capítulo 10, verso 39 al 41. La ascensión de Cristo describe Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Cristo ascendió a los cielos en forma personal, en forma corporal y en forma visible. Pero aquí nos está enseñando su ascensión. Tiene mucha importancia para la fe cristiana. Es el modelo profético para todos los creyentes
cuando seamos arrebatados, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, Juan capítulo 17, verso 24, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. También tuvo el propósito de retornar al cielo a fin de preparar un lugar para sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Nosotros. Nosotros somos los discípulos de Jesús, los que le seguimos, los que obedecemos, los que predicamos su palabra, los que testificamos su palabra, somos discípulos. Juan capítulo 14, verso 2 al 3. Y asimismo envió el Espíritu Santo. Lo confirmamos en Juan capítulo 15, verso 26 y capítulo 16 verso 7. Ahora, vamos a ver las implicancias o las consecuencias para los cristianos, para nosotros. ¿Qué implica su muerte y la resurrección de Cristo? Porque esto reviste una importancia máxima de que a nosotros nos asegura el perdón y la justificación, como lo dice y lo confirma Romanos capítulo 4, verso 25. Él nos provee poder para llevar una vida victoriosa. Romanos 6, verso 4. Romanos 8, verso 11. Él nos provee de un intercesor delante del Dios Padre o delante del Padre, porque Él intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 24 y Hebreos capítulo 7, verso 25. Ahora, Él nos provee de seguridad de nuestra resurrección e inmortalidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 y Juan capítulo 14, verso 19. Cuando seamos arrebatados, primeramente los muertos en Cristo serán resucitados. Y los que estemos con vida seremos arrebatados, pero antes seremos transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado. Y esa seguridad la tenemos los que creemos en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna, y esto implica la resurrección y la inmortalidad a través de Cristo Jesús. Y por último, el punto número 6, la segunda venida de Cristo. La ascensión de Cristo está relacionada con la segunda venida. Acuérdense que es el arrebatamiento y después la segunda venida. Hechos capítulo 1, verso 11. Es la culminación de su obra. Será alcanzada cuando Cristo retorne y retome en gloria y majestad, primero para llevar a su iglesia y establecer el reino milenial sobre la tierra, y posteriormente para juzgar a los vivos y a los muertos. Juan capítulo 5, verso 22 al 27, y Hechos capítulo 10, verso 42, y por último Romanos capítulo 2, verso 16. Estas citas bíblicas son para que la analicen en casa. El regreso del Señor Jesucristo es el fundamento de la esperanza cristiana del pueblo pentecostés. Y voy a terminar con Apocalipsis capítulo 22, verso 20, que constantemente lo estamos mencionando. Y dice así: el que da testimonio de estas cosas dice:
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Con esto terminamos y estemos pendientes para el próximo miércoles, que tenemos un estudio muy especial, y el viernes vamos a hacer la vigilia de oración, pero como el pueblo pentecostés. No se olviden, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Prepárate, iglesia, preparémonos, porque el Señor Jesús pronto viene por su iglesia sin mancha, una iglesia viva, una iglesia avivada, una iglesia que esté constantemente buscando el amor de Dios, glorificando a Dios, dando testimonio y testificando de su próxima venida. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles a la misma hora y el mismo canal. Aleluya. Dios les bendiga. Nos vemos.